aparte del diseño, que es muy importante, el trabajo y el roadmap que quieren hacer, que no sea solo sacar imágenes y ya está, que le den una utilidad, porque al final los NFTs se le puede dar mucha más utilidad de lo que se le está dando ahora. Tú al final no compras una entrada por el diseño que tenga esa entrada, sino por la utilidad que tiene. Pero sería entre estos cuatro: Willy Rex, Salomondrin, Lord Shack y Hookah. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de CS Crypto. Soy Carlos y estamos en un nuevo vídeo de NFTs. En esta ocasión os vengo a presentar el proyecto Rude Golems, un proyecto que muchos ya habréis oído hablar y que quiero presentar y dar algunos detalles. Voy a sacar varios vídeos sobre este proyecto. Si tenéis alguna duda, dejadmelo en los comentarios, lo resolveré encantado. Antes de nada, de analizarlo, están todos vendidos, ¿vale? El minteo de estos NFTs, de estos golem, fue el día 30 de noviembre y ya no se pueden mintear más, ¿vale? Está en la página oficial. Todo lo que voy a analizar lo tendréis en la descripción para que vosotros podáis ir, verlo, verificar y a ver si os interesa, ¿vale? No os metáis en páginas que no sean las oficiales. Este proyecto ya lo avisé yo por Twitter, así que si queréis estar al tanto de los nuevos proyectos que voy a analizar, que estoy investigando y que quiero entrar, si me seguís en Twitter, ahí siempre retuiteo cosas, os comento algunos proyectos que están muy bien y ya sabéis que lo tenéis todos los links de mis plataformas que utilizo en la descripción. Ningún vídeo que hago es recomendación, ¿vale? Solo lo analizo, veo lo que me interesa a mí, doy mi opinión y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. La página la verdad que está muy chula, este proyecto está muy bien, tiene a gente detrás muy importante, así que tenéis que echarle un ojo. Aquí tenéis todo donde podéis ver el Discord, el Twitter, que lo tenéis también en la descripción. Aquí os va directamente al Discord, que están haciendo una comunidad muy buena. Los golem, que son 8.888 los que hay en total. Estos son algunos de los ejemplos. Si apoyáis mucho el vídeo, pues os analizaré los que yo tengo ya, que he minteado, que he comprado y demás. Y si tenéis alguna duda, dejadme en los comentarios, ¿vale? Esto va a tener una historia, va a tener una utilidad, no va a ser un NFT solo una imagen, que al final el diseño está muy chulo, como veis, está bastante currado en 3D y así, pero va a tener una historia detrás. No se sabe si se podrá sacar algún videojuego, estaría muy interesante. También si se saca alguna serie, alguna película o alguna utilidad más que eso. Hay gente detrás que le quiere sacar esa utilidad, que no sea solo una imagen, es una entrada, es un acceso a esta comunidad a hacer cosas muy grandes. En la historia de los golem es que están en Giblaton y hay 10 dioses. Uno de ellos es el creador, el que más poder tiene, y que comparte su poder con los otros 9 dioses. A partir de esos 10 golems se crearon los 8.878 golems restantes, que se le otorgaron también 3 poderes distintos, ¿vale? Hay uno que es de inteligencia, otro que es de defensa y otro que es de poder. También pues los aspectos son distintos, los materiales son distintos, hay una tabla también. Como veis por aquí, hay una tabla de los Rude Golem, dependiendo de los ojos y demás. Si queréis que lo analice para ver qué comprar en el market, que tenéis que fijaros, dejadmelo en los comentarios y os traeré todas las plataformas que yo utilizo. Estos serían los dioses, ¿vale? Que teniendo ya un dios te da acceso a varias cosas, como actualmente hay un sorteo de un Tesla que está sorteando uno de los patrocinadores, que es Salomundo, Salomondrin. Ahora veremos los demás que hay. Y se va a sortear un Tesla. Por cada golem es una entrada. 2 golems son 2 entradas. Y teniendo un dios son 10 entradas para ese sorteo. Un dios es lo más alto que hay en esta colección y tendrán acceso a otros beneficios por tener un dios. Aquí tenéis el roadmap, ¿vale? Lo que quieren hacer. Lo primero fue el mint, que ya se ha hecho. Ahora va a ser que todos los beneficios se van a donar a la caridad. Eso está muy bien en este tipo de proyectos. Los NFTs van a seguir sacando información en blog de Medium, más información sobre el proyecto, sobre lo que están desarrollando. Ahora también van a sacar los orbes de poder por cada, como he dicho, cada virtud que tiene, que son las 3. Vas a tener un orbe distinto. Entonces no se sabe lo que se podrá obtener si tienes los 3 orbes de poder distintos. Va a haber una guerra también
entre los golem. No se sabe cuál va a ser los que son los infernales, pero va a haber una guerra entre ellos. De los 8.888 hay solo uno que es rebelde, que la gente no lo sabía y se vendió por un precio muy bajo, porque ese sí que es único también, aparte de los dioses. Entonces, especiales en sí habrían 11. Esto no se va a quedar solo en una foto, en una página web, en algo digital. Esto se va a pasar al mundo físico. Todos los dioses, por ejemplo, van a ser estatuas, ¿vale? Van a sacar su figurita. No se sabe el tamaño ni nada, pero los dioses van a tener su figura también. Van a sacar drops por tener ya tu NFT. Se te podrá otorgar un drop. Van a hacer eventos con los golem y las figuras de los dioses se enviarán de forma gratuita. Estos van a seguir actualizando, sacando más cosas. Y ahora nos vamos a lo importante, al equipo, porque ya sabéis que todos los proyectos que yo traigo analizo muy bien el equipo. Yo creo que en todos los proyectos, aparte del diseño, que es muy importante, el trabajo y el roadmap que quieren hacer, que no sea solo sacar imágenes y ya está, que le den una utilidad, porque al final los NFTs se le puede dar mucha más utilidad de lo que se le está dando ahora en acceso a muchos juegos, a muchas plataformas, a eventos, a muchas cosas que se pueden hacer con los códigos que generan estos NFTs. Al final tú no compras la imagen, el diseño está bien, pero tú al final no compras una entrada por el diseño que tenga esa entrada, sino por la utilidad que tiene esa entrada y el acceso que te da a tales beneficios. No sé si se ha quedado claro, pero bueno, vamos a empezar. Aquí son el cofundador del proyecto, el desarrollador, el artista también, el manager y el de la comunidad. Todos estos tenéis su Twitter aquí, que podéis seguirlos también. No ponen sus caras, ponen una imagen de un golem, ¿vale? Y estos son los partners importantes, ¿vale? De Creadores Studio. Creadores Studio es una asociación de los mejores youtubers y creadores de contenido y que saben llevar las mejores empresas, como es Willy Rex, Salomon Dream, Lord Chuck y Hookah. Estos son unos grandes emprendedores que han sacado su negocio y su marca personal adelante. Han hecho bastantes cosas en la comunidad, así que se han unido en Creador Studio para hacer cosas con los NFTs, darle utilidad real a los NFTs. Esperemos que esto siga creciendo y puedan hacer muchas más cosas, pero sería entre estos cuatro: Willy Rex, Salomon Dream, Lord Shack y Hookah. Son los que apoyan a Rude Golems con su empresa o marca Creador Studio, y esto hace que da más confianza al proyecto para darle una utilidad real, como se le está dando ahora a un sorteo de un Tesla, eventos especiales, drop de cosas importantes para un futuro de estos NFTs, de todo lo que se podrá hacer. Aquí tenéis también algunas preguntas por si las queréis, por si tenéis alguna duda. Os dejo también en la descripción el Twitter oficial de Creador Studio. Le tenéis que echar un ojo a todo lo que van anunciando, ya que están haciendo bastantes cositas. Tenéis también el de Rude Golems, que es de esta colección, importante. Fueron 8.888 los que se mintearon y se vendieron en 12 minutos solo. Esto está en la red de Solana para que los fees sean muy bajos y se pueda dar mayor utilidad a estos NFT. Importante también, si queréis seguir el proyecto, tenéis aquí el Discord oficial, donde van sacando anuncios de las cosas que están haciendo. También te anuncian cosas de estafas, donde están los marketplaces oficiales. Tienes también una tabla para ver tu rareza del golem. Hacen aquí entrevistas, resuelven muchas dudas. Tienes chat de la comunidad. Se está haciendo una comunidad muy grande. En total son 26.997 usuarios que hay actualmente y todos participan entre ellos, se ayudan entre ellos, y eso es muy importante. Nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, dejadme en los comentarios, lo resolveré encantado. Voy a sacar más vídeos sobre este proyecto, os voy a enseñar mis NFTs. Si apoyáis mucho este vídeo, lo sacaré lo antes posible enseñando los que he minteado,
los que tengo y por qué tengo esos, que creo que es muy importante. Ya sabéis, me apoyáis mucho con un like, compartiendo. Puedes suscribirte y activar la campanita para que te notifique sobre nuevos vídeos. Os dejo algunos otros vídeos por aquí que podéis seguir viendo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.